Buenas tardes, mi nombre es Jordi Bellar, soy obstetra del Hospital Clínico de Barcelona y me dedico parcialmente a la diabetes gestacional. Soy el responsable de la unidad de las gestantes con diabetes gestacional. Bien, vamos a empezar esta webinar organizada por la SED, bajo el título de abordaje multidisciplinar de la diabetes gestacional. Antes que nada quería también agradecer a la colaboración de diferentes laboratorios y empresas del sector por la ayuda suministrada. Y sin más, creo que va a ser una tarde interesante donde se van a tocar temas importantes y creo que sin demora podríamos empezar a presentar al primer ponente, en este caso la doctora Irene Vinagre Torres, que es especialista en endocrinología y que trabajamos juntos. Yo he aprendido mucha diabetes de la doctora Vinagre, espero que ella haya aprendido algo de obstetricia conmigo. Y es la responsable del control tanto pregestacional, o sea, la clínica pregestacional, como el control gestacional de las diabéticas, sobre todo diabéticas tipo 1 y tipo 2. Y ella nos va a hablar del diagnóstico de la diabetes gestacional y nos va a intentar contestar a la pregunta si hemos cambiado algo tras la pandemia por la COVID-19. Yo lo dejo aquí. Cuando quieras, Irene, puedes empezar con tu charla. Muchas gracias, Jordi, por la presentación. Bueno, pues un poco el título de mi charla es poneros en situación sobre cómo realizamos el diagnóstico de la diabetes gestacional y realmente si ha cambiado algo después de la pandemia por COVID. Haceros un recordatorio del metabolismo hidrocarbonado durante la gestación. Es una cosa muy básica, pero que creo que es importante para empezar. Sabemos que en la primera mitad del embarazo hay un anabolismo materno caracterizado básicamente por una potenciación de la actividad insulínica secundaria a una hiperinsulinemia, que hará que haya un aumento de la sensibilidad a la insulina, y también un aumento tanto de los depósitos hepáticos de glucosa como de los depósitos de lípidos. Todo ello permitirá que en la segunda mitad de la gestación haya un uso de la glucosa por parte del feto. Con ello habrá un anabolismo fetal y un catabolismo materno, de tal manera que disminuirán los depósitos hepáticos de glucógeno y habrá un aumento de la lipólisis y de la cetogénesis. Todo ello será debido a un aumento de las hormonas diabetogénicas al progresar este embarazo, sobre todo del estrógeno placentario, de la progesterona, del cortisol, de la prolactina, etc. Con respecto a la patogenia de la diabetes gestacional, también simplemente hacer una puntualización, y es que en las gestantes, en el segundo trimestre de la gestación, se va desarrollando un aumento progresivo de la resistencia a la insulina. Con ello, habrá un aumento de la secreción de la insulina, pero en aquellas gestantes que no se consigue una respuesta compensatoria adecuada, será en las que se desarrollará una diabetes gestacional. ¿Y cuál es la definición? Pues bien, la definición ya desde hace muchos años es la siguiente. Sería cualquier grado de intolerancia a la glucosa con debut diagnóstico durante la gestación, independientemente de que se necesite o no insulina y de que persista o no tras el parto. Desde 2010 hay una nueva categoría diagnóstica que sería la diabetes franca o manifiesta durante la gestación, que sería unos criterios diagnósticos de diabetes, pero durante el embarazo, es decir, una glucemia basal igual o superior a 126, una hemoglobina glicosilada igual o superior a 6,5 o bien una glucemia al azar igual o superior a 200 miligramos de cilitro. Con ello vamos a entrar en materia con el diagnóstico de la diabetes gestacional. Lo primero que debemos hacer en una gestante es realizar una analítica de primer trimestre en la que, aparte de todo lo relacionado con la propia gestación, se determinará una glucemia basal para descartar que haya una diabetes mellitus franca o manifiesta. Si esto se descarta, existen dos estrategias para el diagnóstico de la diabetes gestacional.
el de 2 pasos, que sería con un cribado y una prueba diagnóstica con sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos, y la otra posibilidad, que sería la de 1 paso, con una única prueba diagnóstica con sobrecarga oral de 75 gramos. Empezamos con la estrategia en 2 pasos, que sería con un primer test, que es el de cribaje, el test de O'Sullivan, en el que hay una determinación de la glucemia en plasma venoso 1 hora después de la administración por vía oral de 50 gramos de glucosa. Es una prueba que no requiere ayuno previo, como ya bien sabéis, y que se considera patológica cuando el resultado es igual o superior a 140 miligramos de decilitro. Recordad que no es diagnóstico y que requiere una confirmación con una siguiente sobrecarga oral de glucosa. En nuestra población, alrededor del 20% de los resultados positivos son realmente no diagnósticos de diabetes gestacional, ¿vale? Por tanto, es necesario este test confirmatorio, ¿vale? El test de O'Sullivan se realiza de forma universal en el segundo trimestre, en la semana 24 a 28 aproximadamente, y en aquellas gestantes que son de alto riesgo se realizará también en primer trimestre. ¿Cuáles son esas pacientes de alto riesgo? Pues bien, una edad igual o superior a 35 años, un índice de masa corporal igual o superior a 30, el hecho de haber tenido antecedentes personales de diabetes gestacional o bien resultados obstétricos en otra gestación que hagan sospechar una diabetes gestacional no diagnosticada. También una historia de diabetes mellitus en familiares de primer grado o determinadas etnias cuya prevalencia de diabetes mellitus es elevada. Y en tercer trimestre se reservará únicamente aquellas gestantes que no hayan sido estudiadas o que bien tengan algún tipo de alteración ecográfica que nos haga sospechar una diabetes gestacional no diagnosticada, como la macrosomía o el polidrámidos. Bien, ¿y cómo confirmamos esta diabetes gestacional cuando tenemos un test de O'Sullivan positivo? Pues bien, con una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Recordar simplemente que antes de realizar esta sobrecarga oral de glucosa, si hemos obtenido una glucemia igual o superior a 200 miligramos de decilitro acompañado de clínica con polidipsia, poliuria, polifagia o pérdida de peso, ratificaría ya el diagnóstico de diabetes mellitus franca y excluiría la necesidad de realizar esta sobrecarga. Así bien, cuando realizamos esta sobrecarga con 100 gramos, lo que le decimos a la gestante es que los 3 días previos tiene que hacer una dieta no restrictiva en hidratos de carbono y que en este caso sí debe estar en ayunas al menos 8 horas. Se hace una extracción basal y se administra por vía oral los 100 gramos y posteriormente la gestante debe estar quieta y se le realizará analítica con sangre venosa a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. El diagnóstico de diabetes gestacional en este caso se realizará cuando 2 o más puntos fueran patológicos. La glucemia basal igual o superior a 105 miligramos de decilitro, a la hora 190 miligramos de decilitro, a las 2 horas 165 miligramos de decilitro y a las 3 horas 145 miligramos de decilitro. Estos son los criterios diagnósticos de la National Diabetes Data Group y del tercer workshop de la Conference Gestational Diabetes Mellitus. Recordarles que tienen que haber 2 o más puntos alterados, pero en caso de que haya un único valor alterado, se diagnosticaría de intolerancia a la glucosa y se repetiría la sobrecarga oral transcurridas 4 semanas. Este es el sistema de 2 pasos y ahora os voy a explicar el de 1 paso, ¿vale? El de 1 paso se realiza de forma universal a todas las gestantes entre las 24 y las 28 semanas. Los días previos, como pasaba con la sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos, hay que hacer una dieta no restrictiva en hidratos de carbono y también la gestante tendrá que ir en ayunas de 8 horas. Se realizará una extracción basal y después de administrar 75 gramos de glucosa se realizará una analítica a la hora y a las 2 horas, con la gestante sin moverse, ¿vale? El diagnóstico en este caso de diabetes gestacional ya se hace únicamente con un valor alterado. Basal sería igual o superior a 92 miligramos de decilitro, a la hora igual o superior a 180 miligramos de decilitro y a las 2 horas igual o superior a 153 miligramos de decilitro. ¿Y por qué se realizó este método diagnóstico de 1 paso? Pues bien,
porque los anteriores realmente no estaban diseñados para identificar embarazos con más riesgo de eventos adversos, sino que simplemente estaban escogidos para identificar mujeres que tuvieron un riesgo posterior de desarrollo de diabetes mellitus, ¿no? Y estas estaban basadas en la información del estudio JAPO, que ahora os explicaré, y con unos puntos de corte consensuados para detectar resultados perinatales relevantes. En el estudio JAPO, que ya hace pues, más de 10 años que se publicó, los objetivos eran, como os decía, definir la diabetes gestacional como el grado de hiperglucemia que se asociaba a una evolución perinatal desfavorable. Para ello incluyeron 23.000 gestantes de 15 centros de 9 países, es decir, multicéntrico y multiétnico, y se les realizó un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos en el segundo trimestre. Y se realizaron las analíticas basal a la hora y a las 2 horas. ¿Vale? Con ello, como veis en este gráfico que es clásico, se establece que hay una relación continua entre el grado de hiperglucemia materna y los resultados perinatales. Es decir, no hay ningún punto a partir del cual haya un empeoramiento drástico de los resultados. Por tanto, los puntos de corte tenían que ser arbitrarios. ¿Y cuáles se cogieron? Pues bueno, las cifras de glucemia a partir de las cuales el riesgo de presentar un peso al nacer, una adiposidad subcutánea y un péptido C de cordón superior al percentil 90 era 1.75 veces superior a la población general. Y estos son los puntos, ¿no?, de los que hablamos. ¿Y qué es lo que dice el GEDE de todo esto? Pues bien, que con la aplicación de los criterios del JAPO, con un solo paso, la prevalencia de diabetes gestacional en nuestro medio realmente sería muy elevada y que la morbilidad perinatal en nuestra población sería inferior a la esperada. Por tanto, aparentemente no valía la pena aplicar estos criterios de diabetes gestacional con un paso, y lo que proponía era mantener los criterios anteriores con 2 pasos y realizar un estudio en el que bueno, pues pudiéramos ver cuáles son los valores de glucemia que en nuestra población identificarían a las gestantes con un riesgo 1.75 superior a la media. No obstante, pues el dinero nunca ha llegado y este estudio no se ha podido realizar. Entre tanto, ha llegado la publicación en marzo de 2021 de un estudio realmente muy interesante, ¿no? Un estudio randomizado en el que 23.000 gestantes se les puso en una rama en la que el diagnóstico se realizaba en un paso o bien en el diagnóstico con 2 pasos, ¿vale? Con ello, lo que se puede observar es que realmente la prevalencia de diabetes gestacional es muy superior cuando el diagnóstico se realiza con un paso, ¿vale? Pero esto es muy, muy importante. En esta población en la que había 23.000 gestantes, un número nada despreciable, se pudo observar que tanto en un grupo como el otro los outcomes, tanto maternos como fetales, eran muy similares. Por tanto, aunque había un aumento del número de casos, ¿no?, diagnosticados con un paso, las gestantes no tenían más riesgo. Con todo ello, pues si ya no teníamos suficiente lío en saber si tenemos que hacer el diagnóstico con 1 o con 2 pasos, viene la pandemia por COVID y las diferentes sociedades científicas publican una serie de criterios diagnósticos para aplicar durante la pandemia, ¿no? Cada una de las sociedades utiliza unos criterios un poco diferentes en función de la población y de las publicaciones que se habían hecho en su medio. Nosotros en el GEDE hicimos esta actualización en la que realmente lo que se recomendaba era intentar mantener el diagnóstico de diabetes gestacional con 2 pasos, con el test de O'Sullivan y la sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos, pero si la situación epidemiológica no lo permitía, entonces se abogaba por realizar una única analítica en la que se incluyera una glucemia ya plasmática, ya fuera basal o al azar, y una hemoglobina glicosilada. Entonces, los criterios diagnósticos en primer trimestre serían una hemoglobina glicosilada igual o superior a 5,9, con una glucemia basal igual o superior a 100 miligramos de decilitro y una glucemia al azar entre 165 y 199. Y en el segundo trimestre, este punto de corte bajaba un poco
y los criterios diagnósticos eran una hemoglobina glicosilada igual o superior a 5,7, una glucemia basal igual o superior a 95 y una glucemia al azar entre 165 y 199. ¿Vale? Con todo ello, como la recomendación era intentar aplicar siempre que se pudiera los criterios antiguos, pues lo que hicimos a finales del 2020, junto con la doctora Goya, es lanzar una encuesta electrónica a los integrantes del GEDE, de nuestro grupo de diabetes y embarazo de la SET y de la SEGO, que pertenecen a 22 centros distintos, y se les lanzaron 16 preguntas relacionadas con el cribado y el diagnóstico antes y durante la pandemia. ¿Vale? Estos datos no están publicados, así que agradecería que no se difundieran. ¿Vale? Lo primero que les preguntamos, y voy a hacer un resumen de las preguntas, es si realmente se habían cambiado los criterios diagnósticos en el centro. Mayoritariamente se habían intentado mantener los criterios clásicos y en 8 centros se habían utilizado estos criterios alternativos. Estos 8 centros pertenecían fundamentalmente a comunidades autónomas en las que la pandemia había sido más importante en la primera y la segunda ola. La segunda pregunta que se lanzaba era si el cribado y diagnóstico de la diabetes gestacional en primer trimestre, antes y durante la pandemia, pues era de una u otra manera. Mayoritariamente, como veis, en el primer trimestre se hacía un test de O'Sullivan y una TTOG de 100 gramos antes de la pandemia, es el cuadro de arriba, y después, durante la pandemia, aunque mayoritariamente también se usaba este criterio diagnóstico, en 3 centros, como podéis observar, se dejaba hacer el O'Sullivan y cuando la glucemia basal era igual o superior a 100 miligramos decilitros se hacía una TTOG, y en 4 centros más se dejó de hacer también el O'Sullivan y se hacía una única analítica con hemoglobina glicosilada y con glucemia o bien al azar o bien basal. ¿Vale? Esto es de primer trimestre. Si preguntábamos por el segundo trimestre, todos los centros antes de la pandemia realizaban el test de O'Sullivan y si era patológico una TTOG de 100 gramos y durante la pandemia 16 centros continuaban haciendo el diagnóstico en 2 pasos, 2 centros pasaban a hacer una glucemia basal y si era igual o superior a 95 miligramos de decilitro realizaban la TTOG y 4 centros más, igual que en primer trimestre, hacían una analítica en la que había una glucemia basal o bien al azar o bien una hemoglobina glicosilada. ¿Y qué es lo que pasa con la incidencia de diabetes gestacional? Pues antes de la pandemia tenemos muy claro, ¿no?, en cada uno de los territorios o de los centros cuál es la prevalencia, ¿no? Pues 11 centros tenían una prevalencia inferior al 10%, 9 centros tenían una prevalencia entre el 11 y el 15% y tan solo 2 tenían una prevalencia entre el 16 y el 20%. Pero en cambio, cuando preguntamos sobre la incidencia de diabetes gestacional tras la introducción del nuevo método, la verdad es que no tenemos ni idea. Un 45% dice claramente que no lo sabe, si la prevalencia es o la incidencia igual o superior a la previa, y el resto, pues unos dicen que es menor y los otros que es mayor, ¿no? Es decir, que con todo ello nos quedamos un poco que no sabemos cuál es la incidencia con el nuevo método. Para resolver esta duda, la doctora Picón y su grupo pues hizo este estudio que os presento y que está recientemente publicado, ¿vale? Ellos lo que hacen es comparar la cohorte de gestantes con diabetes gestacional de un periodo de 2019 en la que habían aplicado los criterios clásicos de dos pasos con una cohorte de gestantes del 2020 en la que aplican los criterios más pues de hemoglobina glicosilada y glucemia basal o al azar, ¿vale? En esta cohorte de gestantes lo que observan es que hay una discreta reducción de la prevalencia de diabetes gestacional en el segundo periodo, pero que no llega a ser estadísticamente significativa. Y con todo ello, que aunque en el periodo de 2020 hay más factores de riesgo para hacer diabetes gestacional,
¿no? Los resultados tanto perinatales como obstétricos realmente no son diferentes entre una cohorte y la otra, ¿vale? No obstante, esto es lo que bueno, pues, publican en la serie de Málaga, pero otros estudios en los que se ha intentado utilizar estos criterios diagnósticos de la pandemia COVID, ¿no? Y aplicarlos a una cohorte histórica de forma retrospectiva de gestantes que ya habían sido diagnosticadas de diabetes gestacional, observan que el hecho de realizar solo una analítica con glucemia y con hemoglobina glicosilada y no realizar una TTOG hace que el diagnóstico de diabetes gestacional se reduzca entre un 30 y hasta un 50% de casos. Por tanto, parecería que aunque este método, ¿no?, de glucemia y de hemoglobina glicosilada es sencillo y es muy fácil de aplicar y es muy cómodo, realmente es poco sensible, ¿vale? Con lo que a día de hoy tenemos que decir que no es un método recomendado, a excepción de en situaciones excepcionales de pandemia como las que hemos vivido. Y por tanto, un poco para concluir con la presentación, os diría pues, que la analítica de primer trimestre debería servir para descartar la diabetes franca del embarazo, que el cribaje debe ser universal en el segundo trimestre y solo para gestantes de riesgo en el primer trimestre, que como sabéis existen 2 estrategias diagnósticas para la diabetes gestacional, avaladas por diferentes sociedades científicas, pero que en nuestro medio el GEDER recomienda todavía la de 2 pasos, que este estudio randomizado reciente confirma una prevalencia de diabetes gestacional superior con la estrategia en un paso sin evidenciar mejoría en los outcomes perinatales y maternos, que durante la pandemia por COVID alrededor de 1 de cada 4 centros del GEDE cambiaron los criterios diagnósticos, que con el método diagnóstico alternativo durante la COVID en nuestro medio parece que hay una reducción no significativa de la prevalencia de diabetes gestacional, pero no obstante no recomendaríamos cambiar a los criterios diagnósticos de diabetes gestacional alternativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Al principio de esta presentación no les he comentado cosas importantes. Pensaba que igual era mejor comentarlo en este momento, dado que supongo que al principio había gente que no se había aún conectado a la sesión. Bien, como han visto, los tiempos de exposición serán aproximadamente de 20 minutos y lo más importante es que pueden ir haciendo sus preguntas debajo de la pantalla donde salen las imágenes. Hay una pestañita donde pone preguntas, allí ponen las preguntas que quieran hacer y intentaremos contestarlas todas o todas las que podamos al final de la presentación en el tiempo estipulado para esta, que en principio se finalizará sobre las 8:30. Con todo y con esto, si quieren, ahora les paso a presentar a la siguiente ponente, que es la doctora María Goya Camino. La doctora Goya es especialista en medicina materno-fetal y es la responsable de la unidad de diabetes y embarazo del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y tiene una amplísima experiencia en el tratamiento y en el manejo de estas gestantes con diabetes, tanto gestacionales como pregestacionales. A ella le dejo la palabra para que nos comente este interesante tema. Gracias, Jordi. Voy a intentar compartir la presentación. Bien, pues el tema que se me ha encargado en este webinar es el manejo obstétrico de las gestantes con diabetes gestacional. Bien, como les decía, me gustaría contarles que el esquema que vamos a seguir, como pueden ver aquí, para hablar de las complicaciones en la diabetes gestacional, será muy similar a la diabetes pregestacional, pero con la diferencia de que no tendremos el riesgo para presentar anomalías congénitas en los fetos, ni tampoco vamos a ver complicaciones asociadas a afectaciones vasculares de la diabetes pregestacional. Por tanto, vamos a ir viendo las diferentes complicaciones y el manejo que van a ocurrir durante el embarazo, en el parto, y qué complicaciones o qué eventos tenemos que tener en cuenta en el posparto y también incluso a largo plazo. Bien, en el embarazo lo que vamos a intentar ver en los próximos minutos será qué complicaciones son características y son más frecuentes en estas gestantes frente a las gestaciones de bajo riesgo.
Aquí las tienen y vamos a comenzar con la más característica, ¿no? La macrosomía. Y aquí me gustaría hacer una pequeña parada para reflexionar sobre estos dos conceptos que les he puesto, macrosomía y feto grande para edad gestacional. Macrosomía viene a decir que es un feto que tiene un peso superior a 4,5 kilos, es decir, que un feto, independientemente de la edad gestacional al parto, que pesa más de 4,5 kilos, es un macrosoma. A diferencia de lo que vamos a llamar el feto grande para edad gestacional, que será aquel feto que tenga un peso superior al percentil 90 para su edad gestacional. Y por eso, como ven aquí en esta gráfica, cuando miramos estudios de resultados obstétricos de diabetes gestacional, hablamos de fetos grandes para edad gestacional en relación al percentil para su edad gestacional, ¿no? Y aquí les quería presentar un estudio clásico sobre la diabetes gestacional y la influencia que tiene en los macrosomas, en concreto en los fetos grandes, ¿no? Fíjense que vamos mezclando los términos, pero es muy importante definir bien que estamos hablando de fetos grandes. ¿Y qué es lo que marca realmente el impacto en los fetos grandes para gestacional? Pues por un lado influiría la diabetes gestacional y también influye el índice de masa corporal, es decir, una mujer obesa y una mujer diabética tendrá más probabilidad de tener un feto grande. Y además, otro factor importante, como ven en esta gráfica, no es solo, aquí la gráfica viene reflejado lo que son, en triangular vemos lo que serían las pacientes con un peso normal y las que tienen en círculo serían aquellas que tienen diabetes gestacional. Y vamos a ver cómo además, en relación al peso materno, si tenemos una ganancia excesiva de peso materno en el embarazo, estos fetos grandes van a ser más prevalentes en la población que vamos a analizar. Dicho de otra manera, los fetos grandes o macrosomas van a estar determinados por la hiperglucemia materna, como ya ha presentado la doctora Vinagre, y además hay otros trabajos que nos dicen que el exceso de peso materno en el embarazo van a duplicar el riesgo de diabetes gestacional. Además de tener este impacto, tenemos que recordar que en el momento del parto vamos a tener una influencia importante de la macrosomía y de los fetos grandes para edad gestacional. Por un lado, tendremos mayor riesgo de parto instrumentado y de cesárea. Y por otro, y más dramático aún, mayor riesgo de una distosia de hombros. Como ven aquí en el esquema, la distosia de hombros sería una complicación muy severa, muy grave obstétrica, que supone la salida de la cabeza del bebé con la dificultad o la imposibilidad de la salida del hombro porque se queda impactada en la pelvis materna. Esto representa una complicación per se porque no podemos extraer al bebé y por las complicaciones que puede llevar, por el intento de extraer el bebé sin éxito, ¿no? Como podría ser una lesión del plexo braquial, fracturas como consecuencia, incluso un ingreso en UCI de este neonato por la hipoxia que puede sufrir. Y fíjense que este riesgo de distosia de hombros está claramente relacionado, por esto les pongo esta gráfica aquí al lado, alrededor de un peso. A partir de los 4,5 kilos de peso fetal se dispara el riesgo de distosia de hombros. Por eso, como verán, más adelante diríamos que este punto nos va a marcar la decisión del tipo de parto en estas pacientes. Y aparte de la macrosomía y del feto grande para la gestacional, ¿qué otras complicaciones están aumentadas en estas pacientes? Pues vamos a tener mayor riesgo de preeclampsia. Aquí les traigo un estudio clásico en el que podemos ver cómo a mayor severidad de diabetes gestacional, mayor riesgo de preeclampsia y de estado hipertensivo. Aquí ven el ratio que les he puesto y claramente está asociada a la resistencia de la insulina que se vincula a la preeclampsia. Y por último, no podía dejar de ponerles este estudio reciente del estudio ASPRE que ha marcado un antes y un después en el cribado y en el manejo de las gestantes y también de las diabéticas gestacionales, que es el cribado de preeclampsia en primer trimestre y que nos ha permitido, y a lo largo de estos años también lo veremos, reducir el riesgo de preeclampsia en la gestante. Es este estudio que tenemos aquí, que es el estudio ASPRE, que comparaba, intentaba ver cómo podía haber una reducción en el riesgo de preeclampsia en pacientes que habían sido asignadas a placebo frente a las pacientes que habían tomado aspirina. Aquí pueden ver cómo la reducción de preeclampsia es estadísticamente significativa, preeclampsia antes de la semana 37, en el grupo de pacientes que recibió aspirina, ¿sí? De esta manera, es una estrategia que probablemente muchos de los hospitales, muchos de los que están escuchando la presentación ya lo han implantado. Es un cribado mixto, un cribado bioquímico con factores angiogénicos y ecográfico midiendo las arterias uterinas y que pues nos permite iniciar un tratamiento precoz y disminuir el riesgo de preeclampsia, como ven, sobre todo por debajo de la semana 37, menos en las preeclampsias tardías por encima de la semana 37.
Y aparte de la macrosomía de la preeclampsia, tenemos un aumento de polidramnios. El polidramnios no es más que la poliuria fetal que genera la hiperglucemia. Entonces, realmente, siempre cuando tenemos a una paciente con polidramnios, nos angustia, nos preocupamos y pensamos que esto puede incrementar el riesgo o la morbimortalidad neonatal, ¿no? Cuando miramos en profundidad los estudios, aquí les traigo los estudios en relación al polidramnios y el riesgo de complicaciones, realmente no hay un incremento cuando miramos en detalle y se trata de pacientes solo con diabetes gestacional. Hay un incremento de morbimortalidad en aquellos polidramnios que se deben a causas o a malformaciones fetales no vinculadas a la diabetes gestacional. De la misma manera, el mayor riesgo de muerte anteparto que tienen estas diabéticas pues está claramente relacionado con el control metabólico subóptimo y por ello el objetivo fundamental ha de ser mejorar el control metabólico. Bien, pero no solo tenemos este grupo de pacientes que, como hemos dicho, diagnosticamos en el segundo trimestre, sino que hay un grupo de pacientes que hemos dicho de alto riesgo, como ha comentado ya la doctora Vinagre, que van a tener pues estas complicaciones más elevadas, mayor macrosomía, mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de polidramnios y mayor riesgo de muerte fetal. Hay diferentes trabajos que así lo han mostrado y les he querido traer uno que me parece de todos ellos el que tiene quizás una serie más amplia y una comparativa clara. Aquí podemos ver los diferentes grupos, pueden ver cómo el diagnóstico en primer trimestre se hace basado en factores de riesgo, etnia, edad, índice de masa corporal e historia familiar. Y en este grupo, claramente, de primer trimestre y también de 2 y 3 semanas, hay una mayor necesidad de tratamiento con insulina, mayor necesidad de ajuste de tratamiento, y verán que cuando miramos los resultados perinatales, claramente hay una diferencia significativa, mayor riesgo de parto pretérmino a expensas de estados hipertensivos o de mal control metabólico que requiere finalizar previamente, mayor riesgo de preeclampsia, fíjense, un 11% frente a un 26% en el grupo diagnosticado antes de la semana 12. Por supuesto, mayor tasa de macrosomía, hasta un 20% de macrosomía, y mayor riesgo de ingreso en UCI neonatal por complicaciones neonatales derivadas de la hiperglucemia. Por tanto, es un grupo importante de riesgo, el grupo de primer trimestre. Y con todo lo que les he contado sobre las complicaciones, ¿cuál ha de ser el manejo o qué sabemos sobre el manejo de estas pacientes? Bueno, el control ecográfico. El control ecográfico en estas pacientes es fundamental y aquí les presento las ecografías establecidas en toda gestante. Hay 3 ecografías básicas, la del primer trimestre para hacer el cribado de riesgo, la del segundo trimestre para hacer la ecografía morfológica y la del tercer trimestre para valorar el crecimiento fetal. Pero en este sentido, tanto el GEDE como los diferentes grupos a nivel internacional de sociedades internacionales recomiendan hacer alguna ecografía adicional, como les presento, para poder adelantarnos y poder estimar mejor el crecimiento fetal. Una de ellas sería en la semana 28-30, precisamente para evaluar esta macrosomía, en este caso el feto grande para la gestacional y el polidramnios, y la otra sería alrededor del término, entre la semana 36 y 38, para evaluar la necesidad de finalización de gestación y la vía del parto en función de los hallazgos de esta ecografía. Esas serían las recomendaciones en cuanto al control de crecimiento fetal. Eso está basado en diferentes trabajos que no solo hablan de la importancia del control metabólico, sino también de ajustar el control metabólico al crecimiento fetal. Y aquí les presento pues, un estudio en el que se tiene en cuenta el perímetro abdominal para ajustar y mejorar ese control metabólico y minimizar la posibilidad de tener un feto grande para la gestación. Y además del crecimiento fetal, ¿qué sabemos del control del bienestar fetal ante parto? Bueno, realmente es un tema muy complejo. Como ven aquí, y les he querido presentar la evidencia que tenemos para hablar del bienestar fetal ante parto en diabetes gestacional. Está basada, lamentablemente no tenemos ensayos randomizados para hablar de esta evidencia, tenemos estudios observacionales y algunos de ellos muy antiguos, por lo que la evidencia de la que vamos a hablar ahora será una recomendación de experto grado 2C, es decir, que realmente, como verán, hay un consenso de expertos y cada sociedad tiene un criterio para recomendar, y verán que no hay un criterio, un momento único para iniciar el control del bienestar fetal en parto.
tampoco hay una frecuencia única y tampoco hay un tipo de registro, digamos, único para poder evaluarlo. Es decir, que las diferentes sociedades hablan, y como GEDE nosotros les comentaremos lo que recomendamos, y básicamente les he puesto el perfil o el tramo en el que todas las sociedades están de acuerdo, ¿no? Básicamente se recomienda hacer un registro cardiotográfico, algunas sociedades añaden el perfil biofísico y va a estar siempre en función, y eso es muy importante recordarlo, en función de dos factores, el control metabólico que tenga esta paciente y los factores de riesgo, ¿sí? Por tanto, una gestante A1 con un buen control metabólico será aquella que tenga menos complicaciones y prácticamente sean similares a la de una gestante de bajo riesgo, por lo que la monitorización puede iniciarse a término, y de hecho ponemos 37-38, pero incluso se podría empezar a la 40, y hay algunos grupos que así lo defienden, porque realmente es el grupo que mejor resultados prenatales va a tener, ¿sí? Sin embargo, a medida que vamos avanzando, la A1 con un control metabólico subóptimo, hay grupos americanos que recomiendan empezar el control a 62, otros grupos 34, y de esta manera el control se adelanta al término, porque son las pacientes que pueden tener más complicaciones prenatales. De la misma manera las diabéticas A2 y, por supuesto, las que tienen un factor de riesgo asociado, vamos a individualizar, no vamos a decir a una semana. Como ven, no podemos decir que sea de iniciar a una semana, sino con sentido común, aquellas pacientes que tienen un buen control metabólico y sin factores de riesgo al término, y lo adelantaremos de manera precoz y de manera individualizada en función de las características de cada paciente. Y llegamos al momento del parto, cuándo, cómo y qué pasa con el neonato, ¿no? Estas son las preguntas que nos planteamos en el parto y bueno, les hago esta reflexión. La inducción. Realmente la inducción tiene una serie de ventajas. Cuando pensamos en vamos a inducir a las pacientes con diabetes gestacional porque será una buena opción, pensamos en que vamos a evitar el crecimiento fetal acelerado, pensamos en que vamos a evitar una distosia de hombro y pensamos en que vamos a evitar una cesárea por no progresión. Pero al otro lado, como desventajas, tenemos que vamos a provocar un parto quizás más largo por inducirlo, más prolongado, vamos a ser más invasivos, más intervenciones, aumentamos el riesgo de hacer una cesárea por un fracaso de inducción, y si la hacemos demasiado precoz, sabemos que vamos a aumentar la morbilidad neonatal, especialmente si la hacemos antes de la semana 39, porque como verán, a partir de la semana 39 minimizamos el riesgo de daño, de ingreso neonatal por distrés, ¿no? Por la madurez fetal. Por tanto, estas semanas nos van a hacer plantear mucho y decidir en función de el grupo de pacientes, y ahora lo veremos. De esta manera, volvemos a la evidencia que tenemos o que tengo para contarles o para argumentarles por qué hemos de finalizar a una semana u otra, y realmente tenemos el mismo nivel de evidencia que les presentaba antes. Son estudios casos control, y por lo tanto lo que vamos a plantear aquí será una recomendación a nivel de experto, grado C, basado en los estudios que hay publicados. Es cierto, y también tengo que decirles que cada vez hay mayor evidencia a favor de que con una inducción por encima de la semana 39 o a partir de la 39 no vamos a incrementar la tasa de cesárea, y que lo que influye es la paridad y el piso previo. De nuevo, individualizar las características de cada paciente, ¿no? Por tanto, el momento del parto, idealmente, como les decía, en una paciente de muy bajo riesgo A1, control óptimo metabólico, pues les pongo esta franja. Realmente todas las sociedades están de acuerdo en dos cosas. Uno, que no se debe hacer antes de la semana 39, como les pongo aquí, y lo ideal es apurar al máximo a término, 40 semanas y 6 días, casi como la población general. Esa sería la recomendación. Nosotros como GEDE, en la guía, proponemos 46 si no hay ninguna incidencia antes. Y el 39 lo ponemos aquí para decir, recordar que no hacer, por el motivo que sea, se ha de hacer antes porque aparece alguna incidencia, intentar no hacerlo antes de la 39, porque realmente son pacientes que no van a tener unas complicaciones tan elevadas, y si lo hacemos antes de la 39 estamos o podemos provocar un distrés respiratorio en el feto innecesario si estamos en este grupo de pacientes. En cuanto al siguiente grupo, aquí está clarísimo, les hablaba antes de la semana 39, como en una paciente con un buen control metabólico A2 debemos esperar a la 39 y tampoco debemos ir más allá de la 39. Es decir, que el momento ideal para no aumentar el riesgo de muerte fetal por manejo expectante
y no adelantarnos y provocar un distrés sería la semana 39. En esta gráfica ven cómo se separan las dos líneas claramente a partir de la semana 39, por eso la recomendación de la mayoría de sociedades es la semana 39 y nosotros como GEDE también recomendamos hacerlo en esta semana. Obviamente, estos son dos situaciones, pero tenemos situaciones peores y todos sabemos que tenemos pacientes complejas. En una paciente A2 con un control subóptimo tendremos que finalizar antes de la semana 39 y, por supuesto, si hay cualquier otro factor previo, como puede ser una preeclampsia o hay algún ingreso por una situación inesperada, hemos de revisar el caso y finalizar. Recordando siempre que vamos a tener mayor riesgo de distosia de hombros y que vamos a tener mayor riesgo de acabar una cesárea en estas pacientes por el tema del incremento del peso fetal. Y una vez que hemos decidido cuándo, sin duda la vía vaginal será de elección y solo tenemos este punto que les planteaba de una cesárea electiva cuando pasamos de los 4,5 kilos en la estimación de peso fetal, básicamente porque, como recordarán de la gráfica que les presenté, es el punto donde se multiplica de manera exponencial el riesgo de distosia de hombros y, como saben, es una complicación muy severa. Por tanto, la cesárea quedará relegada a este tipo de caso o bien, obviamente, por criterios obstétricos si sucedieran. Y en cuanto a las complicaciones obstétricas neonatales en estas pacientes, pues realmente cuando revisamos la literatura queda claro que están asociadas a la hiperglicemia materna, de hipoglucemia, es la cascada característica del neonato, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, policitemia y distrés respiratorio que requiere un ingreso en USIL y que está relacionado con la hiperglucemia materna. Si revisan la literatura, verán que hay algún trabajo como este que les traigo que no encuentra asociación entre la diabetes gestacional y el distrés respiratorio, pero al revisar el trabajo en profundidad no estratifican ni aportan datos sobre el control metabólico de la diabetes. Entonces es muy difícil poder equiparar a otros estudios que se han publicado y poder poner en valor este trabajo, ¿no? Entonces, realmente lo que he publicado hasta ahora es que efectivamente la hiperglucemia está claramente relacionada con la movilidad neonatal y, por tanto, de nuevo volvemos al inicio, el objetivo es conseguir un buen control metabólico y conseguir un feto lo más acorde, lo más adecuado al peso posible. Y en cuanto al posparto, pienso que es importantísimo y uno de los mensajes que me gustaría transmitir hoy es que la diabetes gestacional no es un evento que pasa de puntillas en el embarazo y que una vez que ha acabado el embarazo se acaba. Yo quería transmitirles que en el posparto tenemos mucho trabajo y a largo plazo también, y que es trabajo de todos, que es trabajo del equipo que está durante el embarazo y el que está después, y que si no nos conectamos entre todos no conseguiremos nada, ¿no? Y esto verán la prueba de los años que así ha sido. En el posparto, decirles sin duda la lactancia materna. Hemos de promover la lactancia materna porque mejora el metabolismo materno de la glucosa y porque disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en estas pacientes, o sea que sin duda en una diabetes gestacional sí se ha de promover la lactancia materna en todas las pacientes, por supuesto, pero en las diabéticas gestacionales tenemos dos motivos para justificarlo. Y en cuanto a la contracepción, recordarles que se recomienda la contracepción reversible de larga duración como puede ser un implante o un DIU. Es cierto que la evidencia que hay sobre utilizar anticonceptivos orales combinados o no y el aumento de diabetes tipo 2, hay una evidencia que no es del todo fuerte, pero sí que es verdad que si podríamos utilizar este tipo de contracepción y si se ha de utilizar anticonceptivos se puede, pero recordando que hay algo de evidencia acerca de ese tema y vinculándolo al aumento de diabetes tipo 2. Por tanto, la primera elección, si se puede, serían estas dos opciones. Y otro tema importante en relación al posparto sería recordar que hay un aumento de la depresión posparto y aprovechando, pues recuerdo y sé que hay algunas matronas escuchando la presentación, sé que las matronas hacen un cribado en el posparto de la depresión. Hay una escala que todas las mujeres que van a la visita posparto se puede evaluar. Recordar que estas pacientes van a tener mayor riesgo, sobre todo las pacientes con nivel socioeconómico bajo. Por tanto, es imprescindible que se pregunte, se investigue y además se comunique al resto del equipo para poder hacer seguimiento de esa patología.
Y por último, y sin duda no menos importante, la reclasificación del riesgo de diabetes. Es decir, una paciente con diabetes gestacional se ha de evaluar en el posparto y se le ha de recomendar, en caso de que hubiese posibilidad de tener una diabetes tipo 2, un cambio en estilo de vida que nos hará minimizar el riesgo cardiovascular. Y a largo plazo, como les decía, el recién nacido, hay diferentes trabajos, diferentes líneas que aclaran y dejan claro que hay mayor riesgo de obesidad, de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico en el recién nacido, y en la madre mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de riesgo cardiovascular. Aquí les voy a presentar un trabajo que, bueno, es un trabajo que se puso en marcha desde la SED, con la SEGO, con la Sociedad de Cardiología y de Medicina de Familia, un poco hilvanando con lo que les decía antes. Es importantísimo que estemos conectados todos los profesionales y que seamos conscientes de la importancia del seguimiento de estas pacientes para podérselo transmitir a ellas y poder disminuir el riesgo, ¿no? En este sentido, yo quería decirles que el embarazo es una ventana de oportunidad de salud de la mujer. Ya no hablamos del embarazo, hablamos en general de prevención de salud a nivel global, y por esto ha nacido el concepto de cuarto trimestre que les comentaba que hemos empezado a trabajar. Diferentes sociedades, aquí les pongo a nivel cardiológico, ya incluyen la diabetes gestacional como un factor de riesgo cardiovascular que reclasifica el riesgo de una mujer. Y en cuanto a eso, pues presentarles 3 trabajos que nos abren los ojos un poco a entender qué pasa con la diabetes gestacional y la importancia a largo plazo, porque por lo menos los obstetras nos quedamos con el embarazo y creo que hemos de abrir la mente y mirar más allá. Aquí tienen un trabajo que demuestra cómo una paciente con diabetes gestacional, una mujer con que ha tenido diabetes gestacional, tiene el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular comparada con una mujer que no ha tenido la diabetes gestacional. Y la pregunta suele ser, bueno, pero es que seguro que ha desarrollado una tipo 2. No, no. El impacto, aquí ven este trabajo, ¿no? El impacto de la diabetes gestacional en el riesgo cardiovascular en mujeres que no han tenido o que no han desarrollado una diabetes tipo 2. O sea, que existe el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares a pesar de no haber desarrollado una diabetes tipo 2. Y lo más interesante y lo que nos atañe a nosotros que podemos intervenir es que el impacto en el riesgo cardiovascular ocurre en los 10 primeros años después de tener el parto. Es decir, que realmente es el grupo de edad en el que podemos actuar si somos capaces de vincularnos unos especialistas a otros y somos capaces de transmitir la información. Si no, esta información no llegaría a ningún sitio, ¿no? Y a modo de conclusión, con todo lo que les he contado, quería decirles que es importante en el primer trimestre recordar la catalogación y la etiqueta de las mujeres con factores de riesgo, porque serán las que nos van a hacer más complicaciones obstétricas. Tener en cuenta el cribado de preeclampsia que se ha implementado en muchos hospitales y que nos puede ayudar a predecir y a minimizar el efecto de la preeclampsia. En segundo o tercer trimestre, tener en cuenta el macrosoma y grande para la gestacional, evaluar el bienestar fetal y minimizar el riesgo de muerte fetal. En el momento del parto, evaluar la vida del parto, la edad gestacional y recordar siempre que habrá un aumento en el riesgo de distosia de hombro y de cesárea y que las complicaciones neonatales van a estar claramente relacionadas con la hiperglucemia materna. En el posparto, recalcar la importancia de la lactancia, la contracepción y la depresión posparto, y no puedo acabar sin recordarles que el efecto a largo plazo, tanto en el recién nacido como en la madre, es fundamental para hacer impacto no solo en ese momento puntual de la vida de la mujer, sino en toda la vida de la mujer. Y con esto acabo y espero que en la discusión pues, podamos aclarar comentarios o dudas que hayan podido surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la excelente presentación. Les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas y que al final pues, intentaremos contestar. Y ahora, para finalizar ya la última presentación, irá a cargo de la doctora María José Picón, que es especialista en endocrinología en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y es la coordinadora de la unidad de diabetes y embarazo de dicho hospital. Ella nos hablará de la dieta y el manejo metabólico de la diabetes gestacional y nos presentará una monografía que se ha realizado para las pacientes. Cuando quieras, María José. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la SED la invitación a formar parte de esta mesa. La verdad es que estoy encantada de estar aquí con María,
con Irene, por supuesto con Jordi. Y como ha comentado, pues vamos a hablar de la dieta y el manejo metabólico presentando una monografía, un documento que hemos elaborado para pacientes en el seno del GEDE. El documento espero que esté colgado en la página web de la Sociedad Española de Diabetes en los próximos días y os cuento un poco el origen de este documento, que surge como reforma, digamos, de un cuadernito educativo que teníamos nosotros en el servicio hace muchos años y que con la pandemia pues pusimos todo en común, todo ese material que teníamos por ahí, con idea de elaborar material digital que estuviera disponible para las pacientes. Yo lo enseñé al resto de los miembros del grupo. Se le han hecho modificaciones profundas gracias al doctor José Antonio Rubio, la doctora Mercedes Codina y la enfermera educadora Isabel Puyol. Y es lo que os voy a contar un poco los contenidos. El documento surge con una vocación totalmente educativa. Entonces está estructurado en una serie de apartados que prácticamente todos van con interrogantes, porque pensamos que cuando una mujer con diabetes gestacional, que su embarazo hasta ese momento ha cursado con total normalidad, le diagnostican esta patología, tiene muchísimos interrogantes que a veces son difíciles de resolver en una sesión grupal, como solemos hacer en la mayoría de los centros, y donde le explicamos muchas cosas, aparte del manejo del glucómetro. Ella luego tiene otras preguntas con respecto a las consecuencias de todo esto, cómo le va a afectar a su hijo. Entonces pensamos que era importante que como complemento a la sesión educativa se llevara toda esta documentación por escrito para que lo pudieran consultar. El primer apartado, obviamente, es un apartado explicativo de qué es la diabetes gestacional. Hemos optado por introducir muy poco texto, son todo prácticamente gráficas, figuras y dibujos para que sea más fácil y más amable a la lectura. Definimos, por supuesto, qué es la diabetes gestacional, como nos ha contado Irene antes, y explicamos a la paciente los factores de riesgo, siempre invitándole, al explicar los factores de riesgo de diabetes gestacional, a que ella reflexione sobre cuáles son los factores de riesgo que tenía y poniendo en el principio el sobrepeso y la obesidad, porque esto sobre la que vivimos y el mayor factor de riesgo, el más importante para la diabetes gestacional es el sobrepeso. A continuación, le explicamos todo el proceso que ella ya ha seguido hasta el diagnóstico de la diabetes gestacional, explicándole la estrategia mayoritaria que se hace, aunque también se explica la estrategia de un paso, el test de O'Sullivan, los puntos de corte, las necesidades de ayuna, las necesidades de no ayuna, la cantidad de glucosa que se le da. En definitiva, ella debe saber cómo se ha llegado al diagnóstico y además hacemos un poquito de hincapié, un poco al hilo de lo que hablaba María, sobre esas diabetes que se diagnostican en el primer trimestre, para que también sea capaz de reflexionar si esa diabetes le ha parecido muy precozmente, pues que puede implicar más relevancia y más gravedad. A continuación le explicamos un poco las consecuencias que va a suponer tener la diabetes gestacional. Aquí es donde yo pienso que las mujeres más se bloquean porque les cuesta mucho no preocuparse en exceso. Intentamos dar un mensaje realista. No se trata de suavizar el diagnóstico, pero también con una pincelada de positividad para que ella se relaje y de verdad atienda bien a lo que se le va a explicar a continuación. Decirle que no se trata de un feto grande, sino de un feto obeso, que puede dificultar el parto, que nos podemos encontrar con dificultades en ese momento tan delicado, que va a predisponer a otras enfermedades relacionadas con el embarazo, como la hipertensión, pero, y ahí va un poco el mensaje de positividad, que todas estas complicaciones están en su mano reducirlas, porque con un adecuado control de la situación, realmente todo esto no tiene por qué aparecer. Siempre balanceando, cuidado, no hay que bajar la guardia, como decimos aquí. Los resultados desfavorables nos los podemos encontrar y hay que cuidarse mucho. Y ahí ya introducimos el primer concepto, la primera vez que introducimos el concepto de las consecuencias a largo plazo. Es muy importante y
me interesaría un poco la filosofía del documento, es, por supuesto, tratar la diabetes gestacional en el momento del embarazo, pero tener esa perspectiva de futuro. Como decía María, la diabetes gestacional es una ventana que nos abre hacia la diabetes tipo 2 del futuro y es una ventana de mejora que probablemente estamos desaprovechando porque nos centramos demasiado solo en el embarazo. Y luego viene la siguiente interrogante, ya la hemos situado a la mujer, sabe por qué tiene diabetes, sabe cómo se le ha diagnosticado la diabetes, se puede incluso hacer un poco la idea de que esa diabetes puede ser más o menos grave. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues los 3 pilares de la primera sesión educativa siempre es un plan de alimentación, el ejercicio físico y la medición de la glucemia capilar. Cuando decimos plan de alimentación no es casual, no es un cuaderno de dietas, este no es el cuaderno de dietas que vamos a sacar del cajón y le vamos a dar a la paciente, es un plan de alimentación que es un poco más pretencioso. Ahora me extenderé un poco más en ese aspecto. Es importante que la mujer sepa la ganancia de peso a la que debe aspirar y que esa ganancia de peso debe ir congruente con el peso que tenía previo al embarazo y por eso le ponemos las recomendaciones del Instituto de Medicina y por supuesto cada vez que se haga una glucemia capilar tiene que saber cuáles son los objetivos de glucemia en cada momento, tanto en ayunas como después de las comidas. Y ahora es donde nos vamos a detener un poco en el tratamiento de la dietético de la diabetes gestacional. Os he comentado que no es un libro de dietas porque pretendemos que sea un libro de un plan de alimentación con unos que aspire a cambios en el hábito de estilo de vida perdurables para la prevención de la posible diabetes tipo 2 futura. Haciendo un poquito de perspectiva histórica, decir que la diabetes gestacional es una patología relativamente moderna. Se describe por primera vez en 1960 por O'Sullivan y Mahan como aquella entidad de hiperglucemia en la gestación que no existía previamente, con lo cual es una diabetes, como digo, moderna. En este metaanálisis hacen una evaluación de varias aproximaciones dietéticas a la mujer con diabetes gestacional. La verdad es que el documento y el artículo es fenomenal porque termina concluyendo en una cosa absolutamente sensata, que es que una intervención nutricional en estas mujeres debe ser físicamente razonable y culturalmente sensible, importantísimo. Y además debe ir encaminada a reducir la necesidad de tratamiento farmacológico y evitar un excesivo consumo de recursos sanitarios. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿esa qué dieta es? Bueno, pues en el metaanálisis analizan diferentes aproximaciones dietéticas a la diabetes gestacional, alimentos bajos, de bajo índice glucémico, dieta rica en fibra, dieta hipocalórica, dieta baja en hidratos de carbono. Es curioso como en la diabetes gestacional el principal tratamiento y a veces el único es el tratamiento dietético y la cantidad de variedad de aproximaciones dietéticas que existen, todas ellas de forma global consiguen bajar la glucosa basal y la postprandial, disminuye la necesidad de fármacos, el peso del recién nacido y las tasas de macrosomía. Pero resulta que los datos son muy heterogéneos y realmente no existen estudios comparativos de una dieta frente a otra, con lo cual tenemos aquí una importantísima área de mejora porque realmente no sabemos cuál es la aproximación dietética más adecuada para una mujer con diabetes gestacional. Y la verdad es que la mayoría de las veces hay que reconocer que la mayoría del mundo el tratamiento dietético de la diabetes gestacional pasa por restringir los hidratos de carbono. Sabemos que la restricción de hidratos de carbono lleva a un aumento de cuerpo cetónico, especialmente en el tercer trimestre. Y de todas formas, esto no es algo, no sabemos hasta qué punto es algo malo, porque la cetogénesis es propia e inherente al embarazo, lo ha explicado Irene al principio, especialmente en el tercer trimestre por la insulinoresistencia, pero ¿cuál es el nivel de acetona que se puede considerar como normal? Pues la verdad es que no lo sabemos. Los cuerpos cetónicos cruzan la placenta por difusión pasiva totalmente y el feto es capaz de usarlo como fuente de energía, incluso para el desarrollo cerebral.
pero como digo, no está claro cuál es el nivel de acetona en sangre que sería perjudicial para el feto. Pero sí tenemos bastante claro que la cetoacidosis diabética se asocia a una elevada tasa de morbimortalidad materno-fetal. Y por último, con respecto a la acetona, quería decir que la mayoría de los trabajos la acetona no la miden de la forma más correcta, sino que se mide en orina. La forma más correcta sería medir acetona en sangre. No encontramos demasiados estudios que realmente la midan de esta manera. Y entonces, si vamos a restringir hidratos de carbono con cuidado de no ser acetona, ¿hasta dónde queremos llegar con esta restricción? En este trabajo recientemente publicado de Nutrients, la verdad es que los autores expresan varias preguntas que nos hacemos al respecto, y después de exponer toda la evidencia que hay, no les queda más opción que ahora mismo no podemos recomendar otra cosa que lo que dice el Instituto de Medicina, que es una ingesta diaria de mayor o igual a 175 gramos de hidratos de carbono diario, y que los hidratos de carbono supongan entre el 47 y el 70% de la ingesta calórica del día. Aquí, probablemente en esta horquilla, es donde tengamos ese margen de maniobra, mantener una ingesta de hidratos de carbono razonable y movernos en cuanto al porcentaje. Dicho esto, a día de hoy la mejor aproximación dietética, bajo mi punto de vista, a falta de mejor evidencia, son las dietas de bajo índice glucémico y la dieta mediterránea. Entonces, lo que debemos aspirar a aconsejar a nuestros pacientes. Y ahora vuelvo al documento que os hablaba desde el principio. Entonces nosotros hemos pretendido hacer unas recomendaciones muy generales y más cualitativas que cuantitativas, basándonos en la filosofía de las dietas semáforo, donde determinados alimentos están prohibidos o se plantean solamente consumirlos de forma muy ocasional, otro tipo de alimentos que se deben consumir a diario y casi de cantidad libre, y una serie de alimentos que se pueden consumir a diario, pero con los que hay que controlar las cantidades. Intentando ser lo más educativo posible, hemos jugado con los colores. Os pido que cuando descarguéis el documento para tratarlo con las pacientes o trabajarlo con las pacientes, es importante los colores, porque realmente es lo que hemos usado como método visual para que el reconocimiento de aquellos alimentos que contienen carbohidratos sea más fácil. Como veis, diferentes colores para los 6 grupos de alimentos, utilizando el mismo color, el color naranja para las farináceos, las frutas y los lácteos, y luego otros colores para los otros alimentos que no influyen tanto en el nivel de la glucosa. Por supuesto, apoyarnos en el método del plato, porque es de lo más visual que existe, junto con la dieta del semáforo. Y al final lo que damos son exactamente recomendaciones generales. No se da una dieta, no se recomiendan cantidades, sino recomendaciones generales. Aquí os pongo algunas de ellas. Hay creo recordar que son 14 o 15 en total. Como veis, volvemos a usar los colores para el reconocimiento de aquellos alimentos que sí suben la glucosa y los que no. Luego, intentando dar un matiz de dieta mediterránea a cada recomendación, pues como digo, matizamos cada uno de esos alimentos para consumir una alimentación especialmente saludable, independientemente de que suba la glucosa o no. Y el ejercicio, el otro pilar del tratamiento, desgraciadamente casi siempre se queda olvidado. Siempre hay una buena excusa para no hacer ejercicio, y si la mujer está embarazada, pues la excusa ya es perfecta. Pero es que hay que insistir en la actividad física, porque nos va a ayudar muchísimo, incluso nos va a evitar tratamiento farmacológico absolutamente innecesario. Las recomendaciones del ejercicio en la diabetes gestacional: se trata de un ejercicio aeróbico de moderada intensidad, de bajo impacto, con una práctica regular, 5 o 7 días a la semana, y siempre que incluya calentamiento y estiramiento. Interrumpir los signos de alarma y, por supuesto, si nos lo dice el obstetra, por cualquier circunstancia. Bueno, pues en el documento recomendamos, aparte del ejercicio, de esta forma como os he comentado, acudir a esta página web, que es una página web que tiene pequeños vídeos de actividad física para la gestante, que como veis incluye el calentamiento y el estiramiento también, ¿vale? En algunas mujeres, como sabemos, vamos a necesitar más apoyo de orden farmacológico para manejar los niveles de glucosa. Y entonces también hemos introducido
un apartado sobre el tratamiento farmacológico de la diabetes gestacional, intentando desechar algunos mitos como aquello de que la insulina es algo a lo que se acostumbra el cuerpo y que ya no voy a poder dejarla, o que la insulina le va a perjudicar al feto. Hemos introducido también, en caso de necesidad de inyección de insulina, un esquemita con las zonas de inyección de insulina, preferiblemente la embarazada, y en los casos de insulinoterapia, por supuesto, unas recomendaciones de cómo tratar una situación de hipoglucemia. La metformina no es el fármaco de primera elección, como todos sabemos, sigue siendo la insulina, pero en algunos casos, incluso en la guía actualizada 2020 del GEDE, la recomienda en algunas circunstancias, como digo, en segundo escalón. Entonces a veces hay que plantear ese tratamiento con los pacientes. Pues también hemos introducido un pequeño apartado donde refleja todo lo que debe saber una mujer a la que le planteamos el uso de metformina, que es un fármaco que no está en ficha técnica, que atraviesa la barrera placentaria, que los datos a largo plazo aparentemente no son malos, pero son pocos, y que aproximadamente el 40% de las mujeres incluso va a haber que añadir insulina a pesar de tomar la metformina, pero que es útil, como digo, en determinadas circunstancias y sobre todo en aquellas mujeres que expresan un rechazo importante a la insulinoterapia y que realmente no podemos hacer otra cosa y le podemos plantear eso encima de la mesa. También la ventaja de que es un fármaco que no produce hipoglucemia, lo mismo que le explicamos la desventaja, pues es importante que lo sepa. Además es un fármaco que se tolera aceptablemente bien en el embarazo. Por supuesto, tras el parto hay que dar unos consejos, es súper importante. La ventana por la que podemos actuar sobre la diabetes tipo 2 que se va a presentar dentro de 10 años es espectacular. No la dejemos pasar, no hay que desaprovechar esta ocasión, pero incluso esta ventana de diabetes gestacional podemos actuar no solamente sobre la madre que tenemos delante, sino sobre toda la familia, porque muchas veces la madre es la gestora de la alimentación en toda la familia y yo creo que si conseguimos que la madre adquiera esos conceptos de hábito de vida saludable y de alimentación saludable, probablemente lo va a transmitir al resto de la familia. Que los hábitos que adquiera, nuestra aspiración es que sean perdurables. Por eso la vocación de que los consejos sean absolutamente sencillos y que los puedan mantener e incluso, como digo, los pueda extender. Hay que tener claro el riesgo de diabetes tipo 2. La mujer debe saber que a 10 años del parto el 50% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional van a presentar una diabetes tipo 2 y que la lactancia materna tiene, entre otras muchas ventajas, que evita el desarrollo de esta diabetes tipo 2. La importancia de la reevaluación metabólica, no dejar pasar demasiado el tiempo, como mucho a los 6-12 meses tras el parto tiene que estar realizada una sobrecarga oral de glucosa y luego un seguimiento posterior para prevenir, más que para prevenir, para vigilar el desarrollo de posible diabetes tipo 2. Luego un pequeño apartado hemos introducido al final, fruto de la experiencia y del día a día, son esas preguntas que nos hacen las mujeres todos los días en la consulta. Mi parto va a ser normal, voy a dar a luz en el mismo, me van a tener que hacer cesárea, porque la insulina no me hace efecto, voy a poder dar el pecho, en el siguiente embarazo ¿qué me va a pasar? ¿Por qué me han hecho 2 sobrecargas y con la primera ya era positiva? Y a partir de ahí pues podemos añadir, podéis añadir un poco las preguntas que se os vayan surgiendo para que realmente es que eso muchas veces se le olvida de preguntárnoslo y se ponen muy nerviosas en la consulta. Así que espero que el documento sea de utilidad. Muchísimas gracias a todos por la atención y desde luego a las aportaciones de los miembros del GEDE que han sido valiosísimas y el documento lo han dejado que verdaderamente ni yo misma lo conozco. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ha sido muy interesante la presentación y vaya, un documento que pienso que puede ayudar mucho a las gestantes que se encuentren con este diagnóstico de diabetes gestacional. Bien, nos quedan 20 minutos para las preguntas. Han llegado bastantes preguntas. Yo intentaré que haya algunas preguntas para cada uno de los ponentes. Si queréis empezamos con la doctora Vinagre.
Han llegado varias preguntas sobre el tema de la curva, por ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos dos sobrecargas orales de glucosa con un punto patológico en cada una? ¿Se considera esto una diabetes gestacional? En principio no. Los criterios diagnósticos son que en cada momento haya 2 o más, ¿no? Por tanto, no. Se consideraría una intolerante a la glucosa en ese momento. Aunque tengo que decir que la recomendación en este caso debería ser pues cambios en el estilo de vida igualmente, ¿no? No hacer el diagnóstico, pero sí a lo mejor seguir unos hábitos alimentarios correctos, una dieta mediterránea para intentar evitar que aparezca la diabetes gestacional. Esta era la segunda parte de la pregunta. Si realmente se tendría que tratar como una diabetes gestacional. Bueno, probablemente como una diabetes gestacional yo no le daría un glucómetro para que hiciera glucemias capilares porque no hay un diagnóstico, pero sí que realizaría unas recomendaciones probablemente muy parecidas, ¿no? Todo lo que ha dicho la doctora Picón podría ser aplicable perfectamente, ¿no? Intentar pues hacer un cambio en el estilo de vida, no comer azúcares refinados, ¿no? Y hacer ejercicio físico. Vale, después, Irene, hay también toda una serie de preguntas que también van encaminadas al mismo tema, que es, ¿recomienda realizar un test de tolerancia oral a la glucosa de 3 horas siempre que los Sullivan sean superior a 200? Siempre que sea superior a 200 y haya clínica de polidipsia, poliuria y pérdida de peso, es decir, tríada, no lo recomendaríamos. Pero si no, realmente habría que realizarlo. Vale, o sea, a ver si lo entiendo yo. O sea, en las gestas, porque claro, la triada, yo que soy obstetra no la he visto nunca en una diabetes gestacional, la triada. Bueno, pero es cuando ya sospechas una diabetes pregestacional, es decir, si la paciente tiene clínica y casualmente la has diagnosticado durante la gestación, no deberías hacerle un test de tolerancia oral a la glucosa. Ya, pero supongo que se refieren más a un tema que nos encontramos muchas veces y vienen otras preguntas parecidas que dicen, bueno, pues es que hay muchos centros que a partir de 200, por encima de 200, consideran diagnóstico de diabetes gestacional. No, el test de O'Sullivan es un test para hacer un cribaje y por tanto se tiene que confirmar con el test de tolerancia oral a la glucosa de 100 gramos. Y el único momento en el que no debería hacerse es si hay triada porque se sospecha una diabetes pregestacional diagnosticada en ese momento, ¿no? Pero esto es excepcional, por tanto, glucemia superior a 200 en un test de O'Sullivan hay que confirmarla igualmente. María José, ¿estáis de acuerdo? 100%. Sí, pues sí, porque los test de O'Sullivan por encima de 200, nosotros evaluamos nuestros datos hace un tiempo y luego cuando le hacen la curva, hasta el 40% la curva de 100 gramos da negativa. Un test de screening, por definición, tiene muchos falsos positivos. Sí, en nuestra población, ¿no? Hasta un 20%. No quiere decir que un 20% sean superior a 200, pero sí, yo ratifico. Perfecto, yo me parece un punto importante que seáis tan contundentes al comentarlo. A ver, María, ¿qué opinas del perímetro abdominal como indicador de feto con peso grande para la edad gestacional en el segundo trimestre? ¿Hay estudios? Pregunta Isabel. Sí, bueno, yo presenté uno, ¿no? Realmente hay varios, no quería tampoco aburrirles, pero sí, hay estudios que demuestran que monitorizando el perímetro abdominal, poniendo percentil 80, percentil 75, según los estudios, pues consiguen mejorar y disminuir la tasa de macrosomía en la población en la que lo estudian. O sea que sí. De todos los parámetros que hay, es el mejor predictor, el perímetro abdominal. También te preguntan si puedes definir paciente A1 y paciente A2.
A1 es paciente con dieta y A2 es paciente que requiere, además de la dieta, un tratamiento adicional, ya sea insulina o que vaya con metformina. Sí, sí. Bien, María José, te hago una pregunta a ti que nos han enviado. Digo, si una paciente acude en la semana 24-26 a nuestra consulta, ya ha ganado el peso recomendado para todo el embarazo, ¿debemos mantener ese peso hasta el parto? Bueno, probablemente tendremos que procurar que no gane más. Sí, otra cosa es que lo consigamos, pero la verdad es que en mi experiencia, cuando le haces las recomendaciones generales de alimentación, ellas mismas mantienen el peso, incluso lo pierden y se quedan un poco sorprendidas, incluso se agobian porque están perdiendo peso, piensan que su bebé no se va a desarrollar con normalidad y no es tan difícil mantenerlas en ese peso adecuado. Si realmente quitan todos los azúcares refinados y todos esos refrescos y todo, yo pienso que sí, que hay que procurarlo. De todas maneras, María José, si no aumenta de peso, esto es equivalente a que pierde peso, porque en el embarazo, a medida que va evolucionando, el feto sí que gana peso, la placenta gana peso, el útero gana peso y el líquido amniótico gana peso. Por tanto, Claro. ¿sería razonable que perdiera peso? La madre sí, porque, hombre, en esos casos que pierde peso hay que estar muy ten con el obstetra que nos diga que hay un desarrollo fetal con normalidad, pero si ella está perdiendo peso y se encuentra bien, y de hecho no te dice que pasa hambre, porque también hay algunas pacientes que con el miedo hacen unas alimentaciones demasiado restrictivas y entonces, bueno, pues hacen cetosis realmente. Entonces, bueno, eso ya probablemente tiene otro color, pero si la paciente pierde peso pero se encuentra bien y el bebé se desarrolla con normalidad, yo creo que no hay mayor problema. Muy bien. Más preguntas. A ver, Irene. Espera. Aquí, perdónate, es que me las he ido copiando en otro sitio. ¿Por qué se puso el punto de corte para diagnosticar de diabetes, supongo, en 95 miligramos de decilitro en la pandemia y no en 92, como dicen otras asociaciones? Sí, la verdad es que cada una de las asociaciones se basaron en los estudios poblacionales que había de su zona. Entonces nosotros nos basamos en un estudio del Hospital del Mar y en algún otro de nuestro medio en el que se vio que había un porcentaje incrementado de riesgo de diabetes, de macrosomía, perdón. Y por tanto se cogió ese punto de corte. Pero es un poco arbitrario, es decir, bueno, cogimos los estudios publicados de nuestra población. En Canadá y en otras sociedades cogieron sus puntos. Muy bien. Otra pregunta. Si en semana 24 vamos a hacer una sobrecarga oral y con 75 gramos y la basal antes de la ingesta de glucosa es de 92, ¿podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional sin siquiera dar la sobrecarga? Bueno, pues sí, claro. Lo que pasa es que nuestra sociedad y nuestro grupo realmente no recomienda el diagnóstico en un paso, pero si se aplica el de un paso y uno es estricto con los criterios, pues no haría falta darle la sobrecarga, claro. ¿No? Claro. Si tienes el punto ya y requieres uno solo. De la misma forma que si le haces una glucemia basal y te riges por NDDG y tiene 105, Sí, necesitas igual. un segundo, pero en teoría, si el segundo te sale positivo, igual no necesitas seguir haciéndole determinaciones. Una vez que ya tienes el diagnóstico, no hay que seguir. Pero normalmente se manda al laboratorio Claro, y claro. salen todas. No los tenemos en tiempo real. No los tenemos en tiempo real. Por glucómetro no serviría, digamos, ¿no? Que sería lo que tendrías en el momento, de forma teórica, Claro. ¿no? Si es así, se podría esperar a que hiciesen la determinación y después hacer la sobrecarga.
Más que nada porque a las mujeres les molesta bastante la sobrecarga, ya sea el test de Sullivan, la sobrecarga de 100 o la de 75. Sí, pero estamos diciendo que nuestra sociedad, ¿no? Y nuestro grupo lo que avala es el de 2 pasos, y en el de 2 pasos hacen falta 2 glucemias, iguales o superiores, ¿no? Perfecto. Pero sí que es verdad que si ahora con el tema pandemia, ¿no? Que tenemos así todo sobre la mesa, al final veremos lo que pasa finalmente, pero si fuera así, igual se podría plantear lo que dice Jordi, si vamos a hacerla y luego hacer la sobrecarga. Es decir, si te lo plantearas de esta manera, sería válido, ¿no? Muy bien. Más cosas. A ver, María, realmente en la diabetes gestacional preguntan, ¿existe riesgo de muerte fetal y malformaciones? Bien, lo comenté al principio de la presentación, que realmente una diabetes gestacional diagnosticada en segundo trimestre o en primer trimestre, que no asumimos que no es una pregestacional, no hay riesgo de tener malformaciones fetales porque el daño metabólico no ha podido provocarlo, ¿no? Otra cosa es que tengamos una diabetes pregestacional no diagnosticada y que la diagnostiquemos en primer trimestre, que haya habido una malformación, pero una diabetes gestacional en sentido estricto, no. ¿Y qué otra cosa preguntaba? Que si podía haber... de muerte fetal. Sí. Bueno, claro, está directamente asociada al control metabólico. Una diabetes gestacional con un mal control metabólico, claro que puede ser una muerte fetal y de hecho creo que todos los que nos dedicamos a la diabetes lo hemos vivido. Quiero decir, un muy mal control metabólico puede generar una muerte fetal. Sí, sí. De acuerdo. María José, me ponen una pregunta. Me ha parecido en la imagen, supongo en la imagen del que has presentado, en alguna de las imágenes, que no recomiendan la administración de insulina en el abdomen. ¿Es correcto? Sí, en principio el dibujito que damos es usar, sobre todo hablamos del último trimestre, ¿vale? Que en principio mejor usar piernas y brazo. Verdaderamente una mujer se podría pinchar en el abdomen durante todo el embarazo, pero es más difícil coger ahí el pellizquito para ponerse la insulina y depende también del sobrepeso o el tejido subcutáneo que tenga la paciente. Incluso se puede lateralizar. Yo a mis pacientes desde luego les recomiendo que se puede lateralizar un poco la inyección y pueden pincharse también en el abdomen. Pero es verdad que no les gusta mucho, hace un poquito más de daño y habiendo más zonas alternativas, teniendo que en cuenta que es un corto periodo cuando se van a poner la insulina y que generalmente y afortunadamente no llegan a los 4 pinchazos diarios, pues yo creo que es más razonable usar piernas y brazos con agujas muy cortitas. Muy bien. Bueno, es que han ido saliendo preguntas que son como muy repetitivas sobre lo mismo. Hay otra que pone sobrecarga oral de glucosa con un punto alterado. Si sigues repitiendo de forma indefinida. Si sigues repitiendo de forma indefinida, acabas teniendo una diabetes gestacional en la mayoría porque la resistencia a la insulina sigue aumentando hasta el parto. Nosotros diagnosticamos en el tercer trimestre por daño efectivo. No sé bien qué quiere decir. El feto por criterios ecográficos, crecimiento disarmónico más aumento del lila. ¿Cuál es tu opinión? Irene. Bueno, pues supongo que lo que viene a preguntar es hasta cuándo hay que ir haciendo las recargas. Bueno, realmente no está muy bien, no está muy claro. Y probablemente habría que ayudarse un poco con los parámetros ecográficos, ¿no? Si hay parada gestacional. Pero como he dicho antes, yo lo que haría es recomendarle que ella haga modificaciones en el estilo de vida para intentar, ¿no?, evitar todas esas complicaciones. Vale, más preguntas. Ahora han llegado un montón. Brillante sesión, les dicen. Muchas gracias, Laura.
En la evaluación posparto, las recomendaciones habituales son realizar la sobrecarga de glucosa sobre los 3 meses tras el parto. ¿Algún motivo para realizarla después, aparte de la comodidad para la paciente? En los primeros meses suele continuar la lactancia, bebé duerme menos, ¿la lactancia puede influir en los resultados? Pregunta. Podéis contestar quien queráis. ¿Para quién reparte? ¿Eh? ¿Para quién la repartís? A partir de ahora os doy cancha a las 3 a la vez. Sí. Bueno, yo la curva, a ver, hay que tener en cuenta que el riesgo de desarrollar diabetes es longitudinal. No hay un momento que sea especialmente el mejor para hacer la sobrecarga posparto. Yo siempre soy partidaria de la comodidad de la paciente, como decías, de no pasar del año, a los 6-12 meses tiene que estar esa sobrecarga hecha, pero hacerlas demasiado inmediata, en mi experiencia, la mayoría salen negativas e incluso le puede dar una sensación falsa a la paciente de ya me he curado. Y si dejas pasar un poquito, algún mes más, te encuentras situaciones de prediabetes con una alta prevalencia y ahí ya sí que realmente le puedes decir de una forma más documentada la importancia de cuidarse, etcétera, etcétera. ¿La lactancia interfiere? Pues la lactancia yo creo que una vez que está instaurada, que eso en las primeras 2-3 semanas posparto se regularizan las tomas y tal, no influye demasiado, no está eso tan claro, siempre ha sido un clásico que se ha dicho que hasta que no acabe la lactancia, y es donde se nos perdían las evaluaciones posparto, porque la lactancia termina como de una forma muy variable. Y entonces la lactancia yo creo que no interfiere prácticamente nada, sobre todo si la hacemos a partir del 3er mes, en absoluto. Una que va muy dirigida a la doctora Picón, cetoacidosis euglicémica en diabetes gestacional, interrogante. No, yo eso no lo he visto nunca, eso lo he visto en diabetes tipo 1 y además es un cuadro muy serio y un cuadro muy serio sobre todo por la dificultad del diagnóstico, hay que tener un alto nivel de alerta cuando una mujer con una diabetes preconcepcional que o ha dejado de vomitar en el primer trimestre o no vomitó nunca en el embarazo, en el 3er trimestre se pone a vomitar y aunque la glucemia esté normal, eso es una cetoacidosis o una cetosis mientras no se demuestre lo contrario. En diabetes gestacional yo no lo he visto nunca. Irene, en pacientes intervenidas de cirugía bariátrica, ¿qué experiencia tenéis en el diagnóstico de diabetes gestacional? Pues nosotros lo que... Y María José. Contestad todas si queréis. Nosotros lo que realizamos son glucemías capilares, ¿no? No realizamos O'Sullivan ni test de tolerancia oral a la glucosa, primero porque se tolera mal, ¿no? Porque las gestantes con una cirugía bariátrica lo toleran mal, pueden hacer un dumping. Y segundo, porque tampoco tenemos claro qué valor de glucemia sería diagnóstico en estas pacientes en las que el tránsito es más rápido. Las distintas sociedades lo que apoyan es eso, realizar glucemias capilares 1 hora postprandiales. Muy bien. Otra pregunta me ponen. Metformina. Bueno, me parece que María... María, sí, perdona. No, yo quería comentar que yo creo que este mensaje ha de quedar muy claro. Yo he vivido pacientes que vienen con cirugía bariátrica y decir, es que me han mandado a hacer el O'Sullivan. Creo que este mensaje ha de quedar claro, no se han de hacer el O'Sullivan. Esto es un mensaje clarísimo porque les afecta a muchos, realmente es muy desagradable, pasan por una situación que lo pasan mal y además no sirve para nada, con lo cual estamos todos de acuerdo en que se ha de hacer la glucemia capilar. Y un poco en relación con lo que había dicho María José, yo creo que el mensaje de la sobrecarga no es solo que se haga la sobrecarga para ver si es diabética o no. Yo creo que hemos de cambiar este mensaje de ser, esta paciente tiene un riesgo a largo plazo, hemos de cuidarla, hemos de enseñarla que ha de cuidar y cambiar su estilo de vida y que hemos de seguirla, ya sea el endocrino o ya sea el médico de familia, pero que entre todos seamos capaces de traspasar la información adecuadamente a los profesionales y a la paciente. Ya está, Jordi. Muy bien, la aclaración. ¿Metformina? ¿Qué pasa con la metformina? Esto es para María José, seguro. Sí, bueno, la metformina. A ver, yo soy muy obediente en todos los aspectos de mi vida y en las recomendaciones del GEDE mucho más. Entonces, para mí, en mi práctica diaria, la recomendación de primer escalón sigue siendo la insulina.
La metformina, obviamente, pues no solamente tengo mis datos, sino tengo los datos de todo el mundo que todos podemos consultar. En principio, los datos durante el embarazo son buenos, son o iguales a la insulina o favorables a la metformina incluso. Siempre tendremos ahí el fantasma de los datos a largo plazo. Yo siempre digo que los datos a largo plazo nos vamos a quedar con las ganas de verlos porque son muy a largo plazo y me parece que no vamos a estar aquí. Lo importante es crear cohortes para que existan esos datos en el futuro y parece ser que los niños, bueno, pues tienen cierta tendencia a tener mayores índices de masa corporal, que eso tiene una repercusión metabólica, pues si las cohortes que hay ahora mismo disponibles son niños peripuberales, pues no vamos a saber si esos niños realmente tienen en el futuro más riesgo cardiovascular. Eso sí, eso es una incógnita que ni la sabemos ni la vamos a saber. Muy bien. Estamos casi sobre el tiempo. Si queréis os hago otra pregunta y ahí quedan muchas por contestar, pero no hay más tiempo. Una pregunta que es un clásico de las consultas de diabetes y embarazo en general, que es un clásico de las consultas de obstetricia. ¿Qué pasa cuando una señora se niega a hacerse una sobrecarga de glucosa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues como cuando se Aquí niega a hacer el screening del síndrome de Down. como en la pregunta ponen como alternativa, ¿se les puede hacer un perfil glicémico? No. No. No María. es un método diagnóstico avalado por ninguna sociedad ni tiene ninguna evidencia. Pero tenemos que respetar la decisión de la paciente, ¿no? Si no quiere hacerla, no se la va a hacer y podemos darle una alternativa. Nosotros lo hacemos. Yo digo que lo hacemos porque no es lo más frecuente, pero no podemos obligarla, hemos de respetar su derecho a no hacerlo. Y es verdad que no tendremos tanta evidencia para respaldarlo, pero algo le podemos ofrecer. No sé, esta es mi opinión, ¿eh? ¿Qué hacéis, María José, vosotros? Pues yo soy de la opinión de Irene. A ver, yo estoy de acuerdo con las dos. A ver, María dice, sí, algo hay que ofrecerle y bueno, tiene su derecho a decir que no se lo hace, pero también tenemos que tener una visión global de todas las pacientes a las que atendemos. Entonces, yo me imagino la situación de mis pacientes en la sala de espera, donde unas hablan con otras y unas dicen, pues yo me tomé la curva y me sentó muy mal, y la que está al lado dice, pues yo no he querido tomármela y a mí me han dado el glucómetro igual que a ti. Entonces eso genera un precedente y genera también un poco a los compañeros de primaria, no da la sensación de ser homogéneo en el trato, en el manejo de la situación. Entonces es una situación delicada. A mí se me presenta casi siempre con compañeras del hospital que no se quieren hacer la curva, pero soy muy tajante si hay que hacérsela. Y María, entonces, ¿qué criterios utilizáis para diagnosticar una diabetes? Utilizamos un criterio similar, utilizamos el criterio del perfil glucémico que haríamos para una diabética gestacional y utilizamos un porcentaje, esto lo hacemos también con las pacientes con cirugía bariátrica, ¿no? Quiero decir, no es lo más frecuente y de hecho con la pandemia las pacientes están encantadas, entre comillas, de no hacerse los Sullivan y no hacerse la sobrecarga. Es cierto que no tenemos resultados definitivos, pero es cierto que tenemos el trabajo de María José y que hay más trabajos que saldrán que a lo mejor no es la sobrecarga el método definitivo. Ahora mismo hemos de decir que es el método que tenemos que utilizar, pero es verdad que en situación de pandemia nosotros seguimos utilizando de pandemia y estamos haciendo un estudio para comparar estos dos métodos con resultados perinatales, porque yo creo que lo importante de todos los trabajos es no ver la incidencia si sube o baja, sino si ver la incidencia con los resultados perinatales, porque si no tienes resultados perinatales de un trabajo, decir que tienes una incidencia más alta, pero al final los resultados perinatales son iguales, pues ¿para qué le voy a poner la etiqueta de diabetes gestacional a la paciente si luego no tiene repercusión fetal, que es lo que queremos evitar? En ese punto estoy, ¿no? Sobrecarga, ahora como llevamos 2 años o 1 año y medio, no me acuerdo, sin hacer sobrecarga, pues no tengo el recuerdo de si es muy frecuente o no, que me digan que no se la quieren hacer. Pero la sensación que tengo es que no era lo más frecuente y la sensación que tengo es que
cuando te dicen que no, pues algo le ofrecemos el control glucémico, que a lo mejor no diagnosticamos igual de bien, seguramente, pero hacemos el control obstétrico y la detección de las complicaciones la tenemos también. No sé, yo creo que es un tema controvertido y que a lo largo de estos años tendremos más información, ¿no? Bueno, nos pasamos ya 6 minutos de la hora que me habían dicho para finalizar. Yo creo que hay muchas preguntas, algunas muy interesantes, pero hacemos un llamamiento a la SED para que organice otro webinar como este de diabetes gestacional y así poder terminar de contestar todas estas preguntas. Les pido disculpas a los que han hecho las preguntas y no las he podido pasar, pero el tiempo es el que manda. Bueno, Muchas si nos gracias. la puedes recopilar y nos la hacen llegar, yo creo que la respondemos, ¿no? Pues es perfecto, porque están todas aquí, las tengo todas, no hay ningún problema. Pues eso, muchas gracias a las ponentes y a todos los asistentes, a los oyentes por su atención y al hijo de María. Venga, muchas gracias a todos y buenas noches. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.